Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este lanzamiento de la obra Más allá de los algoritmos, reflexiones sobre ética e inteligencia artificial en la era digital. Estamos muy complacidos de compartir esta noche con ustedes, además de representando hoy una obra de altísima relevancia para las discusiones contemporáneas de inteligencia artificial, no solo en el país, sino a nivel global. Y esta obra es de la autoría del senador David Luna y María Paula Forero Sánchez. A los autores, muchísimas gracias por producir estas obras tan de altísima calidad, pero que además tienen una gran relevancia para un tema que sin duda es de preocupación, pero también de interés para todos los aquí presentes y para una audiencia que va más allá de los que estamos esta noche. Esta obra es publicada por la editorial Tirant Lo Blanc y nos enorgullece muchísimo poder compartir con ustedes hoy esta publicación y celebrar este lanzamiento. Para dar inicio oficial a este lanzamiento, quiero invitar a este podio al doctor Salvador Vives López, director del grupo editorial Tirant Lo Blanc. Pues buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, pues agradecerles su presencia aquí. Y como no puede ser de otra manera, pues mis primeras palabras han de ser de gratitud. De gratitud a los autores del libro, al senador Luna y a María Paula Forero, que han escrito este libro. Me consta que sacando horas de donde no las hay y por lo tanto pues es un esfuerzo, que escribir un libro siempre es un esfuerzo, pero para una persona que pero para personas que están en otra actividad y en una actividad tan relevante, pues es más esfuerzo. Por lo tanto, gracias. Quiero dar las gracias también al equipo de Tirant, como siempre, y al equipo del senador, que han contribuido a que el evento se organice, al equipo de Tirant por la ilusión que siempre pone en cada proyecto, en cada libro, en cada cosa que hace. Y quiero dar las gracias al público, porque sin público pues el senador no escribiría el libro, usted no le ayudaría, nosotros no lo editaríamos. ¿Qué? Y los Entonces, quería cerrar este pequeño capítulo de agradecimientos con la gratitud al público. Bien, entrando en lo que es el libro, voy a hablar primero de unas características formales muy obvias y me voy a detener muy poco, y luego hablaré un poco del contenido del libro. El libro pertenece a la colección Tirant 4.0, que es una colección con la que la editorial Tirant quiso inmediatamente liderar la preocupación, la ocupación más bien social que había en torno a los temas tecnológicos que se desarrollaban. Como a su vez Tirant es una empresa tecnológica que desarrolla inteligencia artificial, pues nos venía muy bien, sabíamos de qué hablábamos, y en esta colección lo hemos introducido. En cuanto al libro, yo voy a decir una palabra que me gusta mucho, porque es breve. Y hacer las cosas breves y bien hechas es más difícil que hacerlas largas. Y todo aquel que haya escrito alguna vez lo debe de saber. Y además de hacer las cosas comprensibles en un tema tan a veces árido, porque a veces es árido, pues es que tiene mucho mérito. No es nada, de verdad que no es nada sencillo. De verdad que no es nada sencillo. Y seguro que aquí hay gente que ha escrito cosas, pues sabrá de lo que digo. No solo es breve, sino que es ágil, se lee fantásticamente bien. Es un libro que además para un público de cierta cultura, evidentemente no puede ser cualquiera, pero un público de cierta cultura se hace inmediatamente una idea del estado de la cuestión, que es lo que yo creo que el libro intenta transmitir, y
utiliza muy bien, para mí un acierto es no poner notas ni cosas que entorpezcan el texto, lo que sí que pone es bibliografía al final de cada capítulo, si no recuerdo mal. Me parece perfecto porque le da al lector la posibilidad de continuar, pero no entorpece la lectura del texto. El libro se estructura en torno a 6 capítulos. Y yo me voy a permitir pues hacer algunas observaciones sobre esos capítulos porque habéis tenido la mala suerte de que es que me gusta mucho este tema. Entonces, pues el primer capítulo es un capítulo que describe normativamente qué se está haciendo en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, en Latinoamérica. Y hay una cosa que yo critico mucho en España y que queda de manifiesto en el libro, y espero que Colombia no cometa el mismo error que la Unión Europea. Me da la sensación, por lo que he leído, que no, pero espero que no cometa. Vamos a ver, al margen de los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial también es un negocio, y un negocio muy importante, probablemente el negocio más importante del futuro. Junto a estos desafíos éticos, Colombia, o el país que sea, en este caso Colombia, no puede quedarse atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial. No se puede hacer una normativa que entorpezca la industria nacional de la inteligencia artificial. Si se fijan ustedes, cuando se describe la normativa europea, lo único que se preocupa es de los aspectos éticos y regulatorios, de la protección de datos. No se preocupa para nada en absoluto del desarrollo de una industria europea de la inteligencia artificial. Para mí eso es un error mayúsculo, y la verdad es que por lo que he leído parece que Colombia no va en ese camino. Espero que siga por ahí. Luego el libro se va desarrollando y tiene 2 o 3 capítulos que en el fondo hablan de sesgos. Yo quisiera hacer alguna reflexión sobre los sesgos, que se la comentaba al senador en privado y que voy a compartir en público. Es un tema muy difícil. Vamos a ver, es evidente que introducir un sesgo, por ejemplo, racista o machista, diríamos, entre comillas, deliberadamente en los datos de base que sirven para que el algoritmo extraiga conclusiones, pues es evidente que eso habría que corregirlo. Así, en principio, habría que corregirlo. Pero hay muchas más situaciones. O sea, por ejemplo, un mapa de la delincuencia, por poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en el que podría operar la inteligencia artificial. Un mapa de la delincuencia. Y el mapa descubre que la gente con menos recursos es más propensa a delinquir que la gente con más recursos, sin que esté manipulado para nada el algoritmo. Es con datos objetivos. ¿Queremos utilizar eso? Es decir, que cuando salga la ficha de un señor diría, pobre, ergo, puede delinquir. ¿Queremos? Yo la verdad es que no tengo respuesta, no lo sé. En el libro se plantea que debe haber comisiones de seguimiento y éticas, y me da la sensación de que la solución va a ser caso a caso, porque lo veo muy complejo. Por ejemplo, en España, con delitos de terrorismo islamista, ¿no queremos conocer cuál es la población que practica la religión musulmana? ¿Realmente no queremos? Tampoco tengo respuestas, no lo sé, simplemente planteo las dudas. Yo lo veo un tema muy complejo. El libro recuerda el caso de Compass, y en Compass había otro elemento que no recuerdo que esté en el libro, pero había otro elemento que también es interesante, y era no solo que Compass tenía un margen de error alto. Compass, para los que no lo sepan, era un programa que predecía, que ayudaba al juez a predecir si un señor entraba en prisión preventiva o no, y ayudaba también a los presos que estaban en prisión a darles libertad condicional o no. Más o menos era eso. Vale, pues al margen del error, el problema en Compass era la posición procesal que ocupaba, porque era un informe directo al juez que no tenía posibilidad de refutación. O sea, esto le llegaba al juez y el juez decidía o no en torno a Compass. En mi opinión, buena parte del tema se hubiera podido solucionar si las partes hubieran accedido a Compass o a la competencia de Compass, hubieran podido desacreditar
el software de turno o no, y por lo tanto lo hubiéramos situado en la posición de un perito. Pero en fin, esto es una reflexión que yo me hago sobre cómo. El libro continúa con un capítulo final sobre derechos de autor, que también plantea muchísimos problemas, todos los del mundo. Plantea el problema muy bien descrito por los autores de quién es eso, de los que lo han hecho, de la empresa, de la propia inteligencia artificial que va creciendo con eso, de quién es ese software. Pero hay otro tema ahí también muy relevante. Ahora mismo hay demandas de la prensa contra las empresas, contra OpenAI en concreto, porque como OpenAI se basa en modelos que ha entrenado en torno a los contenidos que están en la prensa, claro, la prensa lógicamente quiere obtener algo de eso, y es que tiene su, yo no digo, no, tampoco lo sé, pero tiene su lógica. En fin, ahí se plantean multitud de problemas. Este libro en ese sentido es un principio, porque es que esto es inagotable y va a plantear problemas que probablemente no estén aquí, ni estén en los libros que hagamos dentro de 3 años, ni de 5, porque van a ir saliendo, por lo que yo invito a los autores a que nos hagan una nueva edición a medida que estos problemas se planteen. Y sin nada más que añadir, darle otra vez las gracias. Estamos muy honrados de que hayan elegido Tirán para editar su libro, y encantados de poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salvador Vives López, por esta descripción, además de la obra. Y una última pregunta que él planteaba era que en el futuro tal vez no sabremos de quién serán los derechos de autor, pero de este libro sí sabemos. Y por eso quiero aprovechar este espacio para presentar a los autores antes de iniciar un conversatorio magnífico que tendremos con un invitado muy especial. El autor, el senador David Luna, es exministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, hoy senador de la República, con más de 49 años de edad, lleva 27 años de experiencia en el servicio público, donde ha ocupado diversos cargos como alto consejero presidencial para las regiones, viceministro de Relaciones Laborales, representante a la Cámara, 2 veces concejal y edil de la ciudad de Bogotá. En el sector privado se desempeñó como presidente de la Alianza IN, el gremio de las aplicaciones y la innovación, y fue director del Centro de Pensamiento Al Centro. También es el autor de los libros Punto de Partida y Rompiendo Límites. Muchas gracias, senador. Y también, que hoy se estrena como autora de esta obra, María Paula Forero Sánchez, quien es politóloga y comunicadora social de la Universidad Javeriana, maestranda en Gerencia de la Innovación, con experiencia en procesos regulatorios de economía digital, gremios especializados en tecnología y medios de comunicación. Felicitaciones por esta primera publicación, y vamos a empezar entonces un conversatorio con un invitado muy especial, Gustavo Gómez, quien es periodista y director de 6 AM, hoy por hoy de Caracol Radio. Los invitamos por favor a los 2 autores y a Gustavo a que inicien este conversatorio. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias. Siempre al periodista la silla más pequeña, ¿no? Pero bueno, no. Tengo ciática, yo la cambié antes de que ustedes llegaran, no se preocupen. No hay discriminación de ninguna clase. Antes de comenzar esta charla en la que yo pues básicamente voy a plantearles a ellos, que son los que saben y van a aclarar algunas de las dudas que bien planteó don Salvador, quiero hacerles 4 preguntas muy sencillas para ubicarnos. Yo quiero que levanten la mano las personas que han tenido algún tipo, en esta sala, algún tipo de contacto con la inteligencia artificial, de alguna manera. Bueno, quiero que levanten la mano las personas que me van a hacer el favor de quitarle a las notificaciones del celular el ruido durante la charla.
bien, bueno. Quisiera que levantaran la mano las personas que desde que tienen contacto no solamente con la inteligencia artificial, sino con este mundo digital, se han hecho cuestionamientos éticos. Porque al principio todo es maravilloso, pero luego vienen... Muy bien. ¿Está el ministro de las Tecnologías de la Comunicación? No está, nadie levanta la mano. ¿Alguien toca viola? ¿Hay una persona que toca viola? Maestro Aníbal dos Santos. ¿Cómo le va, maestro? No tiene nada que ver, pero quería saber si alguien tocaba viola. Mire, doctor Luna, esta mañana yo entrevisté al ministro de las Comunicaciones, por eso preguntaba si estaba, a ver si me iba a corregir o algo. Y hablamos con él del asunto de la legislación y me parece que lo que dijo don Salvador tiene mucho sentido. El exceso de legislación en algo que es una herramienta, que es un negocio, que es un instrumento, desde muchos puntos de vista puede ser perjudicial. Y este es un país santanderista donde todo lo queremos legislar, donde todo lo queremos regular. El ministro dice que hay más o menos 10 proyectos de ley que tienen que ver con la inteligencia artificial que en este momento están haciendo algún tipo de curso, y la ley de data creo que va para el segundo debate, si no estoy mal. ¿Sí será que necesitamos legislación o necesitamos más bien que la gente entienda, aprecie y use la inteligencia artificial antes de ponerle las delimitaciones al terreno? Bueno, Gustavo, primero muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A todos ustedes muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un orgullo poder compartir esta noche tan feliz con los amigos, con los miembros del equipo y con muchos otros ciudadanos que tienen que ver con la tecnología. María Paula, gracias por hacer posible este maravilloso sueño, y por supuesto Salvador y Tatiana por creer en nosotros. Ustedes son una muy prestigiosa editorial que recibieron el producto, lo analizaron, lo escudriñaron, y creo yo que, como lo dijeron hoy, pues algo tenemos que aportar a la conversación. A Laura y a mis padres también muchas gracias por estar acá. Yo le contestaré a Gustavo 3 cosas puntuales. La primera, yo creo que la sociedad se debate en este momento entre si la inteligencia artificial, como algunos dicen, va a acabar con la humanidad o si por el contrario puede ayudar a resolver unos problemas que la humanidad durante muchos años o inclusive siglos no ha logrado resolver. Lo segundo es quién está detrás de la inteligencia artificial. Y yo y María Paula, y creo que algunos otros autores, coincidimos, Gustavo, en decir que detrás hay seres humanos. Finalmente ellos son los que modelan, los que programan los algoritmos. La pregunta de fondo es ¿qué tantos principios éticos tienen ellos cuando desarrollan esa actividad? ¿Y por qué esas dos, digamos, afirmaciones antes de contestarle su pregunta? Porque este es un tema, por más de que tenga 50 o 60 años en la humanidad, que no está lo suficientemente bien desarrollado, y siento yo que Colombia podría cometer un gravísimo error si comienza a legislar casuísticamente. Me parece que el país debería ir con algo de calma. Del afán no queda sino el cansancio, y tomar la determinación de construir una ley marco, no varias leyes como están planeando en estos momentos. En Estados Unidos, y muchos de ustedes vieron el debate anoche, han tomado la decisión de autorregularse. Por el contrario, en China han tomado la decisión de regular estrictamente. Yo creo que Colombia podría mantener un punto medio en el entendido que va a ser muy importante no atacar ni golpear la innovación. Una mala ley nos puede sacar del juego, y en este país hay talento, y hay mucho talento, y acá hay unas personas que han trabajado en estos temas muchos años, que lo que hay que hacer es promover. Entonces, yo oí la entrevista que usted le hizo esta mañana al ministro y coincido con el ministro. ¿Con el ministro petrista? No con Petro. Porque el presidente Petro en estos días comparó la inteligencia artificial con la droga. Fentanilo. Exacto. Me parece una gran equivocación. Me parece una gran equivocación, porque la inteligencia artificial lo que va a lograr es en gran medida que la sociedad avance. ¿Por qué con el ministro sí? Porque esta mañana dijo, despacio, no hay necesidad de tramitar
todos esos proyectos que están en curso. Así es. Bueno, pero hay una cosa importante, María Paula, en parte de lo que tiene que ver con la legislación. Don Salvador también lo planteó muy puntualmente y tiene que ver con los derechos de autor. Voy a poner un ejemplo de algo que pasó en muchos medios de comunicación hace unas semanas. Yo creo que la mayoría de los que están acá recuerdan a Armando el Chupo Plata Camacho, ya que la inteligencia artificial además produce bastante plata. El Chupo es uno de los DJs, locutores y hombres de medios más importantes del país, es el director actualmente de la ACL, la Asociación Colombiana de Locutores, y él tuvo una dificultad porque encontró hace unos meses un anuncio de una constructora que usaba con inteligencia artificial su voz para vender, y se puso muy bravo, y lo entrevistamos sobre eso. Pasaron los meses, hace unas semanas lo entrevistamos por una cuestión que estaba haciendo con la ACL y le pregunté nuevamente y me dijo, no, ¿sabe que yo cambié un poco el asunto? Porque es que yo creo que sí se puede usar mi voz y sí va a ser un patrimonio para mis hijos y para mis herederos si usan mi voz, si pagan los derechos. Y creo que esa parte es fundamental, María Paula, el hecho de entender que legalmente hay unos derechos para el uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a este lanzamiento, al senador por darme la oportunidad de escribir como coautora de este libro y a ti, Gustavo. También quería agradecerle a Alfredo Luna. Alfredo Luna es un joven investigador que fue esencial en el desarrollo del libro. No nos pudo acompañar, pero fue parte fundamental. Creo que es válido tener miedo. O sea, cada revolución industrial ha generado miedo. Cada vez que viene una nueva tecnología no sabemos cómo la vamos a abordar. Sin embargo, siento que hay que sopesar las buenas cosas que puede traer la inteligencia artificial y cómo puede mejorar nuestra vida, cómo se puede sacar en provecho esas herramientas que nos da. Lo importante, digamos, en este tema de los derechos de autor es no dejar de lado a los que producen este tipo de documentos, este tipo de canciones, este tipo de formatos y tenerlos en cuenta para que se les tenga una retribución económica. No se trata de que se les haga el plagio de su voz, sino por el contrario que se les retribuya lo que están haciendo. Entonces siento que es válido tenerle miedo, es válido que nos generemos este tipo de conversaciones y el libro está lleno de conversaciones que son un poco incómodas de abordar, pero sin embargo lo importante es plantear cómo solucionar estos dilemas y cómo enfocarse en ellos. Bueno, vuelvo al ministro, pero no al ministro de las comunicaciones, de las tecnologías de la comunicación, pero no para personalizar el asunto con él. Es que él inauguró, si no estoy mal, una facultad de inteligencia artificial en la Universidad de Caldas. Él es del eje cafetero un poco, muy cercano. ¿Eso funciona? ¿Eso está bien? ¿Eso tiene futuro? ¿Ese tipo de cosas? Gustavo, yo hace unos años tuve la inmensa fortuna de estar en el MIT becado por el gobierno americano. En ese momento estaban inaugurando la Facultad de Inteligencia Artificial y en la ceremonia de inauguración el rector dijo algo más o menos parecido a lo que le voy a decir. Estamos inaugurando una facultad que no tiene profesores y no tiene profesores en este momento porque todavía no sabemos qué es lo que van a producir y qué es lo que van a enseñar. ¿Por qué traigo ese ejemplo a colación? Porque evidentemente trabajar en el talento para temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial, pero adicionalmente de alfabetización digital, es fundamental en nuestro país. Yo creo que todos esos esfuerzos son positivos. Lo importante es que nos enfoquemos verdaderamente en lo que nosotros como país podemos aportar, no solamente para el proceso de competitividad, sino adicionalmente para el proceso de desarrollo. Entonces, a mí lo que me parece en estos momentos es que, Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande en impulsar a las empresas, que son varias, que están trabajando en inteligencia artificial para poderlas hacer competitivas. Segundo, ese talento que está hoy bastante bien formado, pues necesitamos ayudarlo a impulsar para poderlo exportar, no como fuga de cerebros, sino adicionalmente como herramientas que puedan ser útiles pues para la producción interna. Y tres, a mí sí me parece que hay algo que toda la sociedad tiene que entender. Ya lo dijo don Salvador, pero no todo el mundo lo sabe. Hay unos problemas muy complicados en sesgos en inteligencia artificial, raciales, culturales, por supuesto que tienen que ver con sexo. Y ese tipo de cosas nos da pánico hablarlo.
Yo sí creo que si va a haber un interés en construir una academia en ese sentido, hay que hablar con todos los ciudadanos sobre ese tema. A mí me sorprendió muchísimo su primera pregunta y sobre todo prácticamente todo el auditorio levantó la mano. La pregunta es, ¿eso está pasando en todas nuestras generaciones? ¿Todos lo estamos haciendo de una manera similar? En muchas ocasiones no, porque todavía ese temor pues causa preocupación y por ende aleja al ciudadano. No hablamos de esos temas, entre otras cosas, porque ya no se puede hablar de nada. Bueno, El lenguaje está minado, ya es en la medida en que hemos abierto más, somos más librepensadores, nos acercamos a más, estamos más limitados en la manera de expresarnos porque todo es un problema. María Paula, ¿cuál es el talento que tienen los colombianos en materia de inteligencia artificial? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, Colombia tiene un potencial en potencia de programadores, sin embargo nos falta mucho aún en algunos aspectos como el inglés. Es esencial que como país planteemos conversaciones porque el inglés es necesario para todo lo que tiene que ver con tecnología, programación e inteligencia artificial. Y es un gran fallo a la hora de contratar. Sin embargo, Colombia tiene un talento y en potencia donde podemos expresarlos en en otro tipo de industrias. Colombia tiene este talento en cuestiones de inteligencia artificial, de inglés, de programadores. Sin embargo, también hay algunas brechas en cuanto al acceso de las mujeres a esta industria. Este acceso ¿Por qué de las mujeres específicamente en esta industria? es un sector muy desigual. Entonces las mujeres tienden a tener unas brechas dentro del sector tecnológico y esas brechas dentro del sector tecnológico también se replican en cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo… Ya muchos hombres programando, muchos hombres… Exacto. Entonces, si en las mesas de tomas de decisiones no hay mujeres, se tiende a que estos aparatos o estos sistemas tiendan a replicar como algunos defectos que ya tenemos como sociedad. Entonces, por ejemplo, si tú como persona que desarrolla los algoritmos piensa que la mujer tiene que ser de cierta manera servil, lo que se hizo, digamos, con Alexa y con Siri al principio era que era supremamente servil. Luego se empezaron a dar cuenta que era más una ayuda que ellas les podría proporcionar y empezaron a modificar el código. Entonces, hay un talento en potencia frente en Colombia, pero también es importante hablar de conversaciones de que los equipos de trabajo que se deben realizar dentro de las empresas tecnológicas deben ser equipos diversos, tanto en género como en raza, como en sexo, para que este tipo de defectos que se tienen como sociedad no se tengan a replicar. Entonces yo siento que eso es algo que podemos potenciar teniendo en cuenta lo que… Bueno, ahí volvemos a lo que usted planteaba ahorita como segundo o tercer punto, que es el asunto de la ética. No hemos podido como sociedad tener una ética, ni como país, tal vez no deberíamos tenerla porque sería limitante, no hablemos de una moralidad, que es otro asunto todavía más delicado. ¿Y cómo hacemos para que haya un mínimo de criterios éticos o de reglas éticas para la gente que programa y que está trabajando en la inteligencia artificial? pues si seguimos patinando, por ejemplo, en si la ética debe o no aplicarse al servicio público, pues calcule cómo estaremos en temas de tecnología. Yo sí creo que acá es muy importante comprender que detrás de todo algoritmo hay un ser humano. Y los ejemplos que usted analiza, donde hay sesgos, donde hay discriminación, pues son muy fáciles de entender en el entendido que seguramente fueron mal programados esos algoritmos. Le voy a poner solamente dos ejemplos. Un algoritmo que se encarga de analizar créditos bancarios en el estado de Nueva York. Permanentemente negaba los créditos bancarios a personas de color. Debe estar conectado con Datacrédito. Bueno, además, pero después cuando investigaron, todas las personas que construyeron el algoritmo eran blancos. Eran blancos. Entonces, tema número uno. Tema número dos, el de policía predictiva en el estado de California. Evidentemente, como lo decía don Salvador, pues existía un sesgo particular sobre personas de religión islámica. Y en ese sentido es indispensable que este tipo de discusiones, argumentaciones se puedan desarrollar. Nosotros en el libro no pretendemos, ni más faltaba, traer todas las soluciones, pero sí pretendemos poner la mayoría de los casos para poder hacer identificar que acá puede haber una alternativa. Y déjeme terminar con esto, el de las pandemias. O sea, las pandemias
cada día se generan con más frecuencia. Evidentemente, inteligencia artificial hace un esfuerzo no solamente para prevenirlas, sino adicionalmente para predecirlas, y lo que no podemos bajo ninguna circunstancia es o obviar esas predicciones o en su defecto creerles per se. Y ahí es donde yo creo que tenemos una oportunidad en este tema que seguramente para muchos está muy lejano, pero para todos debería estar cada día más cercano. Yo pienso, y desde el punto de vista periodístico, que lo que puede ser un problema, como decía don Salvador, de encontrar que hay mucha criminalidad en un barrio en Estados Unidos donde hay muchos latinos, o puede ser mal usado o puede ser bien usado para que las autoridades rodeen esa comunidad y le ayuden. No es para que los persigan con carros de policía, sino para que los ayuden, y en ese sentido el dato sí sería útil. María Paula, ya que habla el senador de las cuestiones judiciales, me corrige si me equivoco, tuvimos un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el uso del famoso ChatGPT para un juez, y donde básicamente, aunque mucha gente se alarmó pensando que es que los jueces al usar el chat estaban eludiendo el deber de la justicia y se la estaban delegando a una máquina, pues realmente lo que la Corte dice es pues que el juez es irreemplazable, pero el chat sí es una herramienta que pueden usar. ¿Ustedes ese caso lo vieron? Sí, de hecho, pues últimamente han sacado muchos circulares y sentencias sobre el uso de inteligencia artificial, pero yo creo que lo clave acá es que como sociedad le perdamos el miedo al uso de la inteligencia artificial. Lo veamos es como una herramienta que nos puede ayudar a la toma de decisiones, a gestionar el tiempo, como a gestionar las tareas que antes eran supremamente repetitivas, que nos quitaban mucho tiempo, mucho análisis, y la inteligencia artificial es una gran herramienta para hacerlo. Lo que es clave es cómo se utiliza la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te da algunas herramientas, pero tú como ser humano eres el que toma la decisión de cómo las usa, cómo las plantea. En estos días que almorzábamos contigo, tú diste un ejemplo que decía, es como un cuchillo. Tú decides qué haces con el cuchillo, si hieres a alguien o por el contrario lo utilizas para cortar la carne. La inteligencia artificial, a mi forma de ver, es exactamente lo mismo. Es una gran herramienta que ayuda a muchos de las preguntas que nos teníamos como sociedad. Es una herramienta que lleva desde hace muchos años hablándose, que la inteligencia artificial generativa fue la que cambió todo el panorama y empezó a darnos estas nuevas conversaciones, pero la inteligencia artificial viene desde los años 50. Entonces, lo que yo creo que tenemos que ver como sociedades, cómo utilizarla para nuestro beneficio. Dentro del trabajo también hay muchos miedos de cómo podemos utilizar, de si va a reemplazar o no trabajos, de si la inteligencia artificial me va a quitar a mí mi trabajo, y yo creo que no va a quitarle el trabajo a nadie. Sencillamente lo que va a hacer es que tú como profesional te mantengas en constante entrenamiento, porque lo que tienes que hacer como profesional es buscar las herramientas que te puedan potenciar en esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial. Así como cuando llegó el internet, así como cuando llegó el correo, así cuando llegaron todas estas herramientas tecnológicas que lo que hacen es hacer a la gente más productiva, la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que saber hacer es usarla, y que desde los espacios de trabajo, desde los empleadores, les enseñen a sus trabajadores que lo que tienen que hacer es utilizarla de manera ética. Ahorita nos daban el caso de Globant. Globant es una empresa de tecnología que tiene un manifiesto de inteligencia artificial. Entonces, generar ese tipo de herramientas para que sepamos cómo usarlas éticamente y aprovechar todo el potencial que tiene la inteligencia artificial. Voy a hacerle una pregunta, pero con prepregunta. O sea, dos. Concéntrese mucho, que esto es muy difícil, senador, muy difícil. La prepregunta solo me la puede contestar con una palabra, y ya la pregunta sí, tranquilo. La prepregunta, ¿usted cree que está chuzado? Laura va a sufrir mucho con la... Laura va a sufrir una sola palabra. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. No, yo sabía. La pregunta, el presidente ha estado muy obsesivo con el asunto de Pegasus últimamente, y las plataformas y el espionaje y toda esta cosa que nos lleva al asunto. No sé si ustedes saben, en un lago por 400.000 pesos pueden intervenir el chat, el WhatsApp de su pareja. No hay ni ideas. Pues es de la segunda fila para allá que estoy dando el dato. Así que vale la pena tanta preocupación con lo que Pegasus o la inteligencia artificial puede hacer en materia de violar la intimidad. Pero es que no solamente el tema de datos personales, el tema de derechos de autor, sino por supuesto de intimidad.
tiene mucho que ver con tecnología y pues hay una serie de procedimientos que deben ser respetados sí o sí. En el caso de las chuzadas, el tema de poder intervenir con órdenes judiciales. No se hace en muchas ocasiones, evidentemente brincándose la ley, y ahí es donde comienzan este tipo de discusiones. Pero la inteligencia artificial finalmente lo que termina generando pues son unas oportunidades muy grandes para ese tipo de acciones que si no se regulan pues terminan evidentemente en un caos. Pero ojo, regular desde el punto de vista casuístico puede ser muy complejo. El video que todos vimos recientemente del señor Trump y la señora Harris bailando, entonces prohibámoslo. Bueno, si usted prohíbe eso, ¿qué tipo de sanción? ¿No era cierto, senador? ¿Estuvieran bailando? Pues ayer se saludaron bastante bien, pero ese tipo de cosas, creo yo, terminan teniendo evidentemente una distorsión en materia de derechos muy complicado. Permítame regresar un minuto al tema de derechos de autor. Hoy en día hay dos plataformas en los Estados Unidos que usted les da una indicación y le construyen una canción de cualquier autor o de cualquier cantante o de cualquier productor. Lo que los cantantes dicen, como usted lo acaba de decir con el ejemplo de Plata, es úselo, pero págueme. Es un poco lo que pasa con los agregadores de contenidos, con los periodistas o con el periodismo colombiano. Lo propio pasa un poco con el ejercicio del servicio público de la política. Usted tiene unas herramientas, solamente las puede usar para determinadas cosas que están regladas en materia de inteligencia. Si se sale de ellas, va a cometer evidentemente un delito. Ahí las normas son totalmente positivas, taxativas, y en ese sentido yo creo que ese abuso, sea en este o en cualquier gobierno, pues va a ser siempre muy nocivo para la democracia y para la tecnología. Bueno, ya que hablamos de la democracia y ya que estamos en el escenario de ejemplos concretos, la inteligencia artificial también funciona en las redes sociales. Tenemos dos casos que mucha gente trata de ver como parecidos, como hacer el símil, pero que no lo son tanto. La decisión de un juez en Brasil de prohibir el funcionamiento de X o de Twitter o como se llame hoy, que cambian el nombre cada rato, porque no cumple con unas reglas de su país, de Brasil, y la decisión de un presidente, bueno, digamos un tirano, un presidente latinoamericano, el señor Maduro, de no permitir esa misma red social. ¿Esos casos se parecen o no? No, son totalmente diferentes. O sea, uno es Maduro tomando una decisión autoritaria, pues netamente política, de cerrar toda interacción con X y que los ciudadanos no puedan manifestarse a través de eso, violando la libertad, la neutralidad de red, violando la libertad de expresión. Ese es un caso que va netamente una decisión política que busca más cohibir los derechos humanos que cualquier cosa. Frente al caso de Brasil, se trata más de una decisión de un juez porque lo que habían dicho los jueces es que para explicar, Bolsonaro tenía un ministro de Hacienda, creo que si no estoy mal, que se estaba expresando muy fuertemente en X. Bolsonaro. Bolsonaro. Que se expresaba muy fuerte. Es Bolsonaro, doctor Luna. Y Lula, una de las nuevas determinaciones que puso frente a X fue que para tener, cuando llegó Elon Musk a Brasil, a dirigir X, quitó uno de sus representantes de X dentro de Brasil. Entonces, cuando llegó Lula y se posicionó como presidente, lo que le dijo a Twitter, a X, es que tiene que tener un representante dentro del territorio brasileño para poder operar dentro de Brasil. ¿Qué dijo Elon Musk? Que ellos no necesitaban llevar un representante a Brasil porque económicamente pues no les era factible hacerlo. Una vez Elon Musk toma esta decisión, es que se toma la decisión de que cierra temporalmente X en Brasil, pero son decisiones totalmente diferentes. Una va, por decirlo de cierta manera, con
como un aviso antes de que iba a pasar, y otra que se cosa, respete la ley de un país, además. Exacto, que las decisiones del país son respetables y la toma un juez, y otra es una decisión totalmente autoritaria que tomó Maduro, y sobre todo fue para frenar estas notificaciones que estaban utilizando los ciudadanos para notificar lo que estaba pasando con sus violaciones de derechos humanos. Son dos casos diferentes. Me meto un minutico, lo de Brasil es un poco parecido pero diferente a lo que pasó en Estados Unidos con TikTok. Cuando el Congreso de los Estados Unidos toma la decisión de decir, si usted quiere permanecer en el territorio americano, tiene que tener sí o sí una presencia económica representada en sociedades americanas. Son decisiones que son, digamos, controversiales, pero finalmente judiciales. La del señor Maduro, pues es una decisión única, exclusivamente del Ejecutivo. En Colombia yo sí creo que hay claridad sobre, por ejemplo, quién tiene competencias para sacar o una red social, o en su defecto una página, o en su defecto una herramienta del aire. No lo puede hacer el Ejecutivo. Claro que no hemos podido ni regular Uber. Bueno. Saludos al doctor Vargas Lleras, pero que lo había prometido y no. Pero no lo puede hacer el Ejecutivo. Lo puede hacer única y exclusivamente, quiero decir, retirar un juez de la República o el Congreso. Perfecto. María Paula, hoy vimos, los que leyeron la columna de Vlado, el caricaturista en El Tiempo, un ejercicio muy interesante. Vlado le pidió a la inteligencia artificial, con unos parámetros que le dio, que escribiera una columna en la cual explicara por qué la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar al ser humano. ¿Cómo le pareció eso? ¿Y cómo es la inteligencia artificial cuando tiene que mirarse al ombligo, si lo tiene? Pues yo creo que es todo el meollo de la situación. O sea, como lo decíamos anteriormente, la inteligencia artificial nunca nos va a reemplazar a nosotros como humanidad. No se trata de si la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros, porque sí lo es. La inteligencia artificial tiene un montón de capacidades que nosotros no tenemos, un montón de procesamiento lógico, puede captar lo que los humanos no puede. El mejor jugador de piedra, papel o tijera en el mundo es una inteligencia artificial, pero es porque ellos tienen porque la máquina Pero serán ellos. tiene un modelo de capacidad y de procesamiento del lenguaje muy amplio. Entonces, la pregunta no es si ellos son más inteligentes que nosotros. La pregunta es cómo nosotros, que somos los que tenemos algo que no tiene la máquina, que es el libre albedrío, podemos tomar las decisiones que la máquina nos está dando unas sugerencias. O sea, la máquina te da unas sugerencias de qué es lo que tú puedes o no puedes hacer, y tú como ser humano lo aplicas. Entonces, yo siento que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que perderle el miedo a usar las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, como Copilot, como Gemini. Todas estas nuevas herramientas lo que nos dan es una base de cómo podemos mejorar nuestra productividad. Yo digo un ejercicio, en vez de preguntarle a Google, empiecen a preguntarle a ChatGPT, empiecen a generar ese tipo de conversaciones de qué puedo hacer. Si algún día tienen que mandar un correo, pregúntenle a ChatGPT cómo lo puedo hacer de mejor manera. Y lo que vamos a hacer es irnos entrenando en nuestra nueva tecnología, que lo que nos va a hacer es ampliarnos un montón de conocimiento. Tú puedes aprender a través de ChatGPT un montón de temas que es muy difícil que tú hubieras tenido siquiera como el complejo de todo el conocimiento antes. Entonces, hacerle ese tipo de preguntas, empezar a interactuar con estas inteligencias artificiales, lo que nos da es una herramienta que tenemos que usar como seres humanos. Bueno, yo trabajo en radio, y en radio lo único más importante que el micrófono es el reloj. Por eso los programas empiezan y acaban cuando deben empezar y acabar. Ya vamos terminando, entonces yo les propongo simplemente, le voy a dar un minuto y medio al senador Luna para que haga su consideración final de algo que se nos haya podido quedar en el tintero. Un minuto y medio para María Paula, y yo me reservo al final una pregunta para el senador Luna. Bueno, Gustavo, yo primero quiero hacer acá un publireportaje, llamémoslo. Todos los derechos que Tatiana mencionó, que logremos recaudar con este libro, vamos a destinarlos a una fundación de alfabetización digital. Una fundación que ayude a que muchas personas que le tienen temor a la tecnología pues puedan tener acceso a ella y tener la posibilidad de generar aprendizajes. Dos, yo sí creo que Colombia tiene todas las posibilidades para resolver problemas que no ha logrado resolver en los últimos 20 o 30 años aprovechando la inteligencia artificial. ¿Y cómo lograrlo?
pues utilizándola. Claro, entendiendo que hay riesgos, pero también entendiendo que hay oportunidades. Yo quiero que este libro que logramos construir, vuelvo y repito, con tanto esfuerzo, pero sobre todo con tanto impulso, pues pueda ser consultado por muchos que tienen que tomar decisiones de política pública, pero también de política técnica. O sea, acá podemos tener oportunidades en las propias empresas para resolver preguntas que nos hacemos permanentemente. Y por último, pues yo sí creo que haya muchas personas hablando de esto es importante, pero que todos ustedes y quienes nos están siguiendo, y les agradezco en este momento digitalmente, planteen temas, lo que permite es que la sociedad ayude a perder temores, ayude a informarse y lo más importante, ayude y aproveche la inteligencia artificial como una gran oportunidad. María Paula, consideración Gracias, final. Gustavo. Yo creo que lo fundamental es ver la inteligencia artificial, como lo he dicho antes, como una herramienta que está hecha para hacernos la vida más fácil. Perderle el miedo, ver que muchos de los miedos que se tienen frente a la inteligencia artificial son precisamente los peores defectos que tenemos como humanidad. Entonces se replica el racismo, se replica el machismo, se replican ese tipo de defectos que como humanidad tenemos que dejar de perpetuar. Pero si le tenemos miedo, vamos a frenar algo muy importante, que es la innovación, y la innovación se está dando a nivel mundial. Colombia no se puede ver relegada a esta realidad que es hoy la inteligencia artificial, pero lo importante es que al utilizarla, al hacerla parte de nuestro diario vivir, no repliquemos las desigualdades de este país, que este país ya tiene muchas desigualdades. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es cómo abordamos estas conversaciones de manera diferente, y algo fundamental es que la inteligencia artificial aprende a través del refuerzo. Entonces no reforcemos ese mismo de conversaciones o esos mismos problemas que llevamos todo el tiempo como humanidad perpetuando, sino hablemos de otras cosas. Por eso la importancia del libro, hablemos de cómo aplicar éticamente esto, hablemos de transparencia, hablemos de que los equipos de trabajo que desarrollen inteligencia artificial sean inclusivos tanto en género como en raza, como en religión, y todo este tipo de conversaciones los que nos va a permitir es tener una herramienta que es la tecnología, que es la inteligencia artificial, con la que vamos a tener que convivir el resto de nuestras vidas, porque la inteligencia artificial va a cambiar absolutamente todo. Yo cuando tenga hijos, criar hijos va a ser totalmente diferente en medio de la inteligencia artificial, pero lo importante de eso es que lo aprendamos a utilizar y no reforcemos, como lo decía, los peores defectos de humanidad. Bueno, la última pregunta entonces, antes de irnos. Si usted fuera la inteligencia artificial y yo le preguntara, ¿cree usted que con lo que ha vivido en los 2 últimos años, el senador David Luna está pensando más seriamente en ser precandidato presidencial? ¿Qué me contestaría? No, le contestaría una fácil, que sí, y una un poco más elaborada, que casi nunca la inteligencia artificial falla. Y estamos muy listos a trabajar en ese sentido. Gracias a todos, muy amables. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Queremos invitarlos a una copa de vino que Tirán nos está ofreciendo. Agradecerles de verdad muchísimo haber sacado un rato de su tiempo para acompañarnos, y ojalá puedan, además de comprar el libro, leerlo.